Zoila, doctora en comunicación, me describa las características, las condiciones, los elementos constitutivos del discurso político. Hola, buenas tardes. ¿Por qué tan buena moza? Porque venía para donde ti y a Telemicro. Porque ese swing te a queda Digital perfecto. 15. Muchas gracias. Si hay algo que se hace escaso, es un buen discurso político. El discurso se ha vuelto una herramienta muy superficial, muy demagógica, muy clientelista. ¿Qué te parece el discurso de esta época? Mira, para hablarte de la actualidad, necesariamente yo tengo que irme a siglos atrás, a los sofistas, que hablaban de la retórica, que hablaban de la persuasión. No tenemos escritos de los más importantes sofistas, como Isócrates, o Trasímaco y otros. Pero, por ejemplo, Aristóteles y Platón sí nos legaron pues importantes enseñanzas de esos estudios que ellos hicieron. Y precisamente, por ejemplo, Platón hablaba que el discurso necesariamente tenía que enfocarse en lo que él denominó logos, es decir, propuestas, argumentación lógica y demás. Decía que los pueblos debían ser gobernados por filósofos, reyes, eruditos, intelectuales, que sabían muy bien lo que tenía que hacerse e iban directamente a ellos. Sin embargo, vino su discípulo Aristóteles, y dijo que no, que sí era importante el qué se iba a decir y sobre todo que fuera la verdad, pero que era interesante estudiar cómo comunicarlo, cómo decirlo. Y ahí entonces entró otros dos elementos que se agregaban al logos, que fue el ethos y el pathos. El pathos tiene que ver con la emoción. Hay que manejar las emociones para poder expresarnos y hacer llegar nuestro discurso de la manera correcta. Y también el ethos, que entonces es el carácter de quien emite el mensaje. Si tú entonces combinas el logos, pathos y ethos, entonces vas a conseguir un discurso político que va a llegar a la gente. Porque fíjate qué pasa en la actualidad, Michael. No es ausencia de propuestas. Hay mucha gente que sí tiene propuestas. La cuestión es que no las saben comunicar, no saben convencer a las audiencias. Precisamente en lo que tiene que ver con la política, hay una reactancia política importante en estos momentos. La gente no cree en los políticos, no cree en las instituciones. Entonces, cuando van a hablarle y a tratar de convencerle de que participe en política, no encuentra elementos fuertes para decir, sí, yo creo en esta persona, merece mi confianza. Y ese es el reto ahora mismo de todos los políticos, lograr articular un discurso que pueda impactar positivamente a las audiencias, y esto más tarde se va a traducir en votos. Por ejemplo, Lucibel, el tema medioambiental que tiene que estar en la agenda del día de cualquier nación. Yo no conozco un político dominicano que lo exprese con la calidad y la altura que esta época demanda. Si escucho a Danilo Medina, no le escucho esa potencialidad verde. Luis Abinader tampoco. ¿A qué se debe eso? Esa ausencia de un tema tan central, de un tema tan epocal como lo medioambiental. Fíjate en un detalle, tú tienes que hablar para las mayorías siempre. Tú tienes que pensar en quienes más te pueden escuchar. Y ese es un tema sobre el cual no se interesa tanta gente, Michael. Por ignorancia. Bueno, pero no tiene tanto peso político por la audiencia. ¿A cuántas personas tú escuchas en una conversación del día a día hablando del cuidado del medio ambiente? Sí. Entonces, no es un tema importante para los políticos. Sí, Lucibel, lo que pasa es que Juan Bosch, justamente el profesor Bosch, pero oye, ¿de quién tú estás hablando? Sí, pero un día dice Juan Bosch que el líder tiene que conducir la masa, no la masa conducir al líder. Si el señor, es un ejemplo que pongo, Luis Abinader, que es una propuesta, ¿verdad?, no presenta sus inquietudes medioambientales, es un ejemplo que estoy poniendo. No me interesa ninguna propuesta política del país. Entonces, el país el país no va a poder empoderarse de ese tema. Dígame usted. Te cuento que
desde mi perspectiva y lo que he visto en distintas campañas electorales y en los estudios y demás, en la práctica. Los políticos van a hablarle al electorado de las temáticas que están en la palestra en ese momento. Entonces, se habla más de temas quizás como la educación, como la salud, porque día a día tú ves en los medios de comunicación, por ejemplo, como impulsores de esa opinión, que hablan sobre eso, que insisten en la necesidad de mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de los dominicanos respecto a la educación y a la salud, pero no se habla tanto de medio ambiente. Te puedo decir que estudié uno de los discursos políticos de la campaña del 2012 y precisamente el tema de deportes, o sea, casi brillaba por su ausencia en ese discurso. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Si para impactar, por ejemplo, a un conglomerado como la juventud, que tiene mucho poder. Así es. Para el voto, ¿cómo es posible que tú no tengas en tu discurso una propuesta de deporte? Así es. Entonces son personas que ahora mismo, ¿verdad?, están dirigiendo los destinos de la nación y que tú, reitero, ves en su propuesta, en su discurso, una ausencia de un tema tan importante como el deporte. Lucibel, ¿qué elementos tiene que tomarse en cuenta a la hora de elaborar un discurso? Fíjate en algo, hay muchos temas importantes y vuelvo a lo que te dije al principio, que es muy importante que esa propuesta que yo tengo, poderla transmitir a mis audiencias y que ellos, además de que se convenzan de lo que yo le estoy diciendo, eso se traduzca en un voto, que vayan a las urnas y me escojan a mí. Entonces, en ese sentido es muy importante, por ejemplo, la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Y te lo voy a poner llano. Si tú vas a un barrio desposeído, ¿verdad?, económicamente deprimido y socialmente también, por supuesto, tú como político, y tú vas en tu jipetón del año, con tu Rolex, con tu lapicero Montblanc y con todo tu flow, para decirlo, ¿verdad?, en términos llanos, ¿cómo tú vas a ese señor que vende aguacates en la esquina de ese sector a hablarle de que tú le representas, de que tú vas a hacer por él lo que otros no han hecho? ¿Dónde está la coherencia en tu discurso político en ese momento? Tú le estás enrostrando a esa persona tu opulencia, tu riqueza y demás. Entonces, ese es un factor. Otro importante es, al ciudadano le gusta que quien lo vaya a representar no sea común, ni tampoco que se parezca directamente a él. Tiene que superarlo en algo. Pero también el ciudadano quiere tener la conciencia y la seguridad de que esa persona se va a saber poner en su zapato en algún momento. Entonces, reitero lo de la coherencia, ponerte en el lugar del otro, lograr esa empatía. Hay que hablar, expresarse de modo llano. Si tú quieres hablarle, por ejemplo, como político, a un campesino, a una persona de escaso nivel educativo, pues entonces lleva el tema a jerga que él entienda. Si es un campesino, reitero, háblale de ordeñar la vaca, háblale de la siembra, de la agricultura, tradúcele eso tan intelectual que tú tienes en tu pensamiento para que lo pueda entender. Pero si te vas a dirigir entonces al empresariado, a políticos igual que tú, a intelectuales, profesionales, entonces empieza a hablarle de estadísticas, de comparaciones sobre situaciones importantes de este país y otros, de cómo lo superaron tal o cual caso que se le presentó. Háblale de ejemplos, de estadísticas, de la historia, porque esa es la vía por la cual tú vas a llegar a persuadir a esa persona. Y hay otro elemento que no quiero que se me escape, Michael, que a veces los políticos lo ignoran, que tiene que ver con cuidar su entorno. Tú como político, todo lo que hablas, lo que escoges, lo que criticas, con quién andas, a los lugares que vas, las causas que tú apoyas, aquellas que rechazas, todo eso habla de ti como político. Entonces, si hoy tú estás hablando, por ejemplo, de la familia como pilar de la sociedad y vas allí, por ejemplo, al Senado de la República a defender un proyecto de ley que habla de esto, pues entonces tú no puedes tener unos hijos extramatrimoniales sin tú ponerle tu apellido y sin tú atenderle como hijos tuyos, ¿entiendes? Entonces es muy importante cuidar el entorno. A veces los políticos se pierden y creen que solamente el ciudadano está pendiente de ellos. En ese momentito que van al barrio y abrazan a la gente, ya
el ciudadano está despertando y sabe que eso es teatro. Entonces hay que pasar hacia la otra acera, a hacer que eso que predicamos tanto sea realmente una realidad para contrarrestar esa reactancia política de la cual hablé anteriormente. Cuando tú escuchas, Lucibel, a Hillary Clinton y escuchas a Donald Trump, te das cuenta que hay una diferencia abismal en el discurso. Eso es incomparable. Incomparable. No hay punto Pero de comparación. es distinto los mensajes. Ahora bien, en la República Dominicana uno no siente la diferencia entre la oficialidad y la oposición. Y en la misma oposición el discurso, diríamos que aquí el discurso es uniforme. Y a mí me parece que eso es falta de propuesta y me parece que eso es pobreza discursiva. ¿Qué te parece a ti? La falta de diferencia en las propuestas, en los discursos. Los políticos, todos los candidatos siempre están llamados precisamente a marcar la diferencia, a lograr esa diferenciación. En el discurso, obviamente, tienen que lograrlo. Lo que pasa es que ahora se está haciendo por vías emocionales. Se está buscando más emocionar a quien te escucha, al elector, y no convencerle. No hay entonces esos argumentos fuertes. Para ti deja de ser importante transmitir qué tú vas a hacer para resolver de una vez y por todas el problema energético en este país, y vas a donde una madre le cuentas un cuento, una fábula, le haces reír, le regalas la compra de resolver la comida de la semana y con eso tú entiendes que ya le tienes presa, digamos. Pero la sociedad también responde positivamente a ese parámetro nefasto, mira, porque es lo que persigue con el clientelismo. Mira, Lucibel, me hace seña, Lorenzo, y quiero que no se me vaya el tiempo sin preguntarte lo siguiente. Técnicamente hablando, la respuesta que quiero es técnica. No tiene nada que ver con tu adherencia o no a esa propuesta, sino técnicamente. ¿Cuál es el mejor discurso de la época? O en la época postiránica, ¿quién manejó mejor el discurso político en la República Dominicana? Desde el 61 para acá. Para no ponerte en un momento de aprieto, señalando a los que están activos en este momento. Mira, yo pienso que sin lugar a dudas, en tus estudios del discurso, y fuera de ese parámetro fundamental que es el profesor Juan Bosch, me parece que José Francisco Peña Gómez hizo una puesta en escena importante del discurso. Entiendo que sí. Por su ardor, su pasión o su contenido, ¿cuál te gustaba más en Por Peña? las dos, porque tiene que tener esa combinación necesariamente. O sea, tú tienes que tener esa información y transmitirla con emoción y que la gente se vaya de un meeting, de una reunión contigo, convencido de lo que tú le dijiste. Y para eso tú tienes que saber impactar a los dos tipos de ciudadanos. Unos que se quedan con lo meramente emocional y otro que sí le gusta la teoría, el fundamento, el argumento, la lógica. Entonces yo pienso que él lo combinaba ambas facciones. Lucibel Ávila trae en las próximas semanas un nuevo libro y en los próximos, en un par de segundos me gustaría que tú invitaras al público a darle seguimiento Para a esa... mí es un enorme privilegio. Nuestro libro, primero decirles del primero, que es Comunicación Política para Líderes del Siglo XXI, está a la venta en librería Cuesta y como bien apuntas, a final de este mes o principio de febrero vamos a poner en circulación nuestro segundo libro que se titula Camino al Poder, Discurso de Danilo Medina, Elecciones 2012, donde precisamente hicimos un análisis del discurso político del actual presidente en la campaña del 2012. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo de esa manera y no de otra? ¿Cómo influyó en las audiencias y en el electorado? ¿Y qué lo llevó finalmente a ser el escogido por el pueblo dominicano? Muchas gracias. Te agradezco muchísimo a ti la gran oportunidad y saludo a tu teleaudiencia. Lucibel Ávila, doctora en comunicación, nos ha distinguido desarrollándonos el tema, el discurso político como herramienta de comunicación.